la clase del día de hoy, el tema de proteínas. Ya están viendo ahorita la voy a proyectar completa. Sí, doctora, para ya poder, se ve. Ya, para poder recrear la vista mejor es proyectarla completamente. Entonces, sus compañeras nos han material con cuyos objetivos de clase, las proteínas. La primera parte vamos a determinar una importancia, sobre todo para el área de la medicina, y las proteínas y la estructura prima. Luego, algunos métodos de estudio para poder identificar, para poder cuantificar las proteínas, los más generales, porque hay de los más simples a los más sofisticados. Vamos a explicar una nueva ciencia de las proteínas que se llama la proteinoma, contrastando un poquito con la genómica, que son las dos áreas que en estos momentos en evolución y tienen instancias en los avances de las aplicaciones médicas. En esta área también vamos a estudiar las proteínas secundarias, la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, implicando la función y cómo es que una estructura cuaternaria, su principal función es la de regulación, formando algunas llaves, algunas enzimas claves dentro del metabolismo. Posteriormente vamos a explicar que hay unas proteínas muy importantes en nuestro organismo llamadas de choque térmico o proteínas auxiliares. Ayudan muchas veces no solamente al objetivo que hemos puesto acá, a mantener la conformación, sino ayudan cuando tenemos un proceso de estrés a que estas no se desnaturalicen muy violentamente. Posteriormente tenemos los estudios actuales contrastando el capítulo de proteína para ver el estado conformacional tridimensional a base de la mioglobina y la hemoglobina. Importante para que ustedes determinen que una conformación puede cambiar la estructura tridimensional, ya sea por un aminoácido o ya sea por un segmento o una cadena polipéptido, constituyendo anormalidades. Entonces, esa es la importancia, porque estudiamos la conformación estereoespecífica. Hay muchas patologías que se derivan de ello. Entonces, vamos a determinar por qué es importante. Lógicamente, acá ha abierto un camino, pero la importancia de las proteínas al nivel es innumerable. La parte más básica que todos nos dicen es que la principal función es la regulatoria. Regulatoria porque van a estar catalizando las diversas reacciones en el organismo con alta especificidad y con alta equilibrio químico a las condiciones donde nuestro organismo se desempeña, que es pH 7 y a una atmósfera de presión, y la osmolaridad y el pH que lo caracteriza. Sin embargo, cuando esto falla, definitivamente se alteran las reacciones de la. Entonces comenzamos también a alterar toda la homeostasis del organismo. Posteriormente, aparte de la función reguladora, tenemos la función de ser las vigilias para diversas funciones, específicamente al nivel de la membrana celular y al nivel de ciertas estructuras que interaccionan célula-célula, la matriz citoplasmática. Entonces, segunda función importante de los receptores que van a hacer señales tanto para ingreso de sustancias o de reconocimiento al nivel de señalización en la superficie membrana, o de lo contrario, la interacción con las matrices extracelular. Diversas otras funciones regulatorias a través de su estructura secundaria o terciaria vamos a crear a lo largo de esta clase, en lo cual las proteínas pues van a cumplir funciones en las uñas, en los pelos, o funciones en el transporte como micelas. Vamos avanzando. Entonces, vemos que las proteínas son una serie de funciones que proteínas es
El evento de la replicación, traducción y transcripción de los ácidos nucleicos hasta conseguir la proteína a nivel citoplasmático, y es ahí donde la proteína coge una estructura. Esa estructura prácticamente la coge sola, en condiciones donde estamos nosotros gobernando nuestro equilibrio homeostático, pero en algún momento puede perder esa conformación tridimensional. ¿Qué vamos a hacer con esa proteína que puede perder esa conformación? Pues tenemos que desecharla. Entonces hay mecanismos, como vamos a ver en la clase, que van a desechar, la van a trozar, van a devolver a la sangre. Algunas proteínas cumplen otras funciones con sus grupos fosfato, con sus grupos que cumplen función de óxidos redos, función de enlaces, estabilización de membranas en el hematíe. Entonces, la principal parte de la conformación de una proteína está dentro de una jerarquía de organización, está dada por la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, donde la estructura primaria, como vemos, es un encadenamiento de diferentes aminoácidos simples, que es la forma que muchas veces coge la molécula cuando se coagula, cuando se naturaliza, inclusive se puede trozar en pequeños segmentos. Cuando podemos calentar alguna pedazo de pescado en la sartén, entonces nosotros llegamos hasta esta estructura. A lo largo de la evolución se ha constituido una estructura secundaria, que es el plegamiento de esas estructuras y que están gobernadas por alguna estabilización que vamos a ver con algunos enlaces. Esta estructura secundaria, que es la plegación, contiene diferentes segmentos que tienen una diferente longitud, que siempre permanece entre un determinado diámetro y un mínimo y un máximo. Importante también en la biología, porque esto ha dado origen a un estudio de unas terminaciones en la cual permiten, terminando la estructura de plegamiento, permiten doblarse sobre ellas mismas, formando una estructura terciaria. ¿Ya? Entonces, estas cadenas que acá son básicas, porque este plegamiento tiene casi un origen común, unos aminoácidos que repiten y siempre vuelven a plegar. Y estas proteínas terciarias se unen entre ellas, también por algunos enlaces que vamos a ver, y dan origen a la estructura ternaria. Cuanto más compleja la estructura, en la estructura secundaria, también me había olvidado que no solamente hay la rotación alfa y beta L en espiral, sino el plegamiento beta en zigzag, porque este tipo de plegamiento mayormente llega a una estructura terciaria. Sí, el plegamiento en hélice sí puede llegar a una terciaria en cuanto a una cuaternaria. Esta estructura se queda así formando algunas estructuras dérmicas de nuestra piel, los pelos, la pezuña, los vellos. Entonces aquí tenemos esta estructura. Entonces, hemos visto la estructura primaria, que siempre caracterizamos al grupo amino, enlace peptídico, alfa-amino, y se van enlazando los diferentes aminoácidos que tenemos, serina, lesina. A otra estructura, tenemos 21 aminoácidos, o sea que si queremos ver la cantidad de diferentes, no alcanzamos a estudiar tanta. Por eso es que lo identificamos mejor por función y estudiamos la que más nos interesa desde el punto de vista orgánico, porque verdaderamente tanto proteínas de fuera de nuestro organismo, en los animales, en las plantas, con diferente función existen. Muchas de ellas todavía posiblemente no hayan sido descubiertas. Las tenemos que tienen una estructura y por lo tanto se pueden purificar. Entonces estas proteínas tenemos que usar algunos métodos. Ya los hemos visto en práctica, uno de ellos que es el método cromatográfico, por peso, por diferentes tipos de cromatografías que hemos visto ya, geles, cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de cepa, cromatografía líquida de alta presión. Estas son purificadas y aisladas para poder ser estudiadas. También hemos visto que muchas de ellas se pueden aislar en su punto isoeléctrico. ¿Ya? Ahorita la única enzima que está aislada al 100% y con función catalítica es la anhidrasa carbónica, que verdaderamente
una molécula cataliza 200.000 unidades por minuto. Entonces, las proteínas es un estudio amplio y muchos de las, inclusive no solamente es para estudiarlas, sino a veces para estudiar enfermedades, las cromatografías diversas para poder. Acá tenemos una pregunta sobre métodos cromatográficos para estudio. Aquí seguimos con el aislamiento de proteínas, ya sea por de peso y alteración del pH, podemos separar por diferente peso molecular. Siempre, como hemos visto en prácticas, hay cromatografía de capa fina, cromatografía móvil. En este caso, la columna tiene y después se echa un solvente en el cual eluyen por peso las proteínas. Cromatografías pueden cumplir dos funciones. Las cromatografías sirven para obtener una molécula pura, a la vez más pura, el proteico. Y también facilita ver la proporción de componentes a través de una mezcla y determina cantidades muy pequeñitas a través de sus reacciones químicas. Pongamos una enzima altamente purificada, cada vez que la logremos concentrar, pues le tenemos más cantidad de proteína por peso o por volumen del líquido, entonces tenemos más actividad enzimática. Nos permitiría hacer más estudio de actividad enzimática, porque la mayoría de set de laboratorios utiliza este fundamento. La fosfatasa alcalina, las transaminasas, todo, y las concentra en un suero enriquecido, se estandariza y las pone como de laboratorio para poder seguir su función en el organismo, tanto en organismos normales como organismos patológicos. También tenemos acá la cromatografía, ya habríamos visto la cromatografía de gel, en el cual hay un poro y hay una dilución de sustancias de acuerdo al peso. Cromatografía de intercambio iónico, que en la columna tienen unas resinas de intercambio catiónico y el producto que se va a intercambiar tiene que ser aniónico. Entonces, primero se fija y después, por cambio de pH, se va movilizando los compuestos y como fase móvil fija y el por espectroscopía de masa. Y esto realmente nos permite ver la parte de las composición molecular en la tomografía un pequeño peso molecular. Doctora, le está fallando el audio. A ver, vamos. Ahí me escuchan. ¿Ahí me escuchan? A ver, sí, una placa, la cromatografía de capa fina, ya la hemos visto, utiliza parte fija, parte móvil, y sirve para separar de acuerdo al peso molecular y la polaridad del solvente. Lo importante en el área médica son los famosos lipidogramas, proteinogramas. Esto sí lo van a ver ustedes muy comúnmente en los hospitales, a través de equipos que se llaman densitómetros. Estos van a poder, a través de una cuba electroforética, poder migrar los tipos de proteínas que normalmente dosamos en el suero, y vamos a poder separar de acuerdo a estándares la cantidad de albúmina o cantidad de globulinas, pudiendo así contrastar algunas hiperproteinemias, hipergamma-globulinemias, entonces vamos a poder identificarlas. Los lipidogramas también, algunas alteraciones de los perfiles lipídicos, pudiendo aquí estamos viendo un corrido electroforético, en lo cual se caracterizan las fracciones de los lípidos que contienen, en este caso, HDL, colesterol soluble, VDLL, que contiene los ácidos grasos, el LL, colesterol perezoso, entonces, y también algún proteinograma de gamma inmunoglobulinas, de las alfa, beta y gamma. Entonces, vean ustedes cómo generalmente se corre con estándares para poder ver los resultados. Lo mismo tenemos un espectrómetro de masa, en el cual nos permite ver alguna actividad de algunos iones cerca de algún componente.
Entonces, esto generalmente utiliza algunos artificios, de tal manera de inducen alguna resonancia en las moléculas que se encuentran en el líquido en estudio, y gracias a esa resonancia podemos capturar o estandarizar por un espectrofotómetro de masa y poder detectar la cantidad del compuesto que necesitamos. Entonces, justamente durante esta etapa de ionización, como le digo, fuerzas electromagnéticas que llegan hasta imantar las capas SP de los orbitales, ¿ya? Pueden activar, producir un estado activo de los iones, ¿ya? Y que después estos, al bajar a su estado normal, emiten una emisión de luz que es característica de cada compuesto. El fierro emitirá una, el calcio emitirá otra, ciertas moléculas pequeñas como el metano, aromáticos, al anillo de la fenilalanina. Entonces, con esto se estandariza y la espectrometría de masas, pues abarca un montón de pequeñas moléculas que nos permite ver si están o no presentes en un compuesto. Las técnicas actuales para poder estudiar las proteínas es el famoso proteinoma, que lo acompaña también a la técnica que le han denominado genómica, que sencillamente comienzan a ampliar el campo y el horizonte de las aplicaciones. Generalmente estas estructuras implican el estudio de la proteína en todo su potencial, como estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, aparte que algunos factores que lo estabilizan y sobre todo la alteración de su estructura tridimensional. Proteinoma, proteína, estructura, funcionamiento. Entonces abarca diferentes alteraciones de la proteína desde su origen de la replicación, transcripción y traducción, porque hay alteraciones genéticas de un aminoácido o de varios que al final van a dar origen a la alteración. Entonces la proteinoma se basa en eso, en que las alteraciones tridimensionales que tienen también un origen genético. Por eso es que se manejan en forma conjunta junto a la parte de origen genómico. Entonces, toda la información implicada en el genoma sirve para los campos de la medicina, porque gracias a esas alteraciones del ADN podemos, y los diferentes tipos de comportamiento de las proteínas en un campo electroforético, podemos decir esta proteína es anormal, y generalmente se debe porque hemos estudiado y tienen en su ADN, la replica y transcribe alteraciones, ya sea en un amino o alteraciones de un segmento de una proteína. Y es así como la ciencia biológica viendo los dos campos. Entonces, la proteinómica, análisis de procesos traduccionales, tiene que determinar, se determina la alteración de la proteína, se identifica también como nuevos fármacos que pueden afectar el estado de la proteína, su mayor transcripción, hay fármacos que estimulan, hay fármacos y que también se implica la correlación de la actividad de la proteína con algunos diagnósticos, proteínas en hiperproteinemias, hipoproteinemias. Entonces, vean, es un campo bastante de estudio, ¿ya? Y que sirve pues en muchos campos de la medicina. También sirve para estados de estudio alimentario, puesto que toda alteración al final en otras proteínas de origen animal o vegetal, o que en el campo de ingeniería genética puede replicar en algunos otros organismos. Entonces, prácticamente en todo, podemos también encontrar de las proteínas, tratando pues ahorita de la ingeniería genética a determinar los alimentos transgénicos, y que como de los gobiernos está también vigilar, porque hasta ahorita no sabemos si usar esos transgénicos nos hacen que esos segmentos que están para mejorar puedan saltar, y de repente estos alimentos sucediendo con el COVID, resultemos nosotros con alguna enfermedad
como que se dice, de las alteraciones de la expresión de proteínas. Un segmento de los genes pueden saltar, y resulta una serie de enfermedades que es lo que se pronostica en épocas venideras. Ya, entonces, la estructura, ya habíamos hablado de la primaria, la estructura secundaria, también habíamos dicho un retorcimiento en alfa hélice o en beta hélice y también en zigzag, la lámina plegada es la más común y que mayormente sirve para todo lo que significa la expresión de las vellosidades, vellos, pelo, pezuña en los animales. Y una última que tenemos la estructura hélice de colágeno, que son varias proteínas ligeramente en espiral, pero que sufren este torcimiento porque post-transcripcional son hidroxiladas. Entonces es la única proteína que se conoce que después de haber sido sintetizada es hidroxilada y coge una conformación. Hay varios tipos de colágeno. Entonces, recapitulando, tenemos alfa hélice, como vemos, de acuerdo a la rotación, que siempre tenemos un codo que se repite en ciertos aminoácidos para poder hacer la torcedura, y que los que hay entre hélices y hélices generalmente tienen importancia porque estos enlaces que del negativo del carbono y con el hidrógeno del siguiente, acá es oxígeno, mejor oxígeno versus hidrógeno, permite una configuración. También, dependiendo de los grupos R, van a permitir interacciones entre el plegamiento y la formación de hoyos, como vamos a ver de aquí, para las proteínas especializadas, la conformación, que esos hoyos van a permitir ahí entrar como actividades, centros activos, actividad regulatoria, actividad de estabilización, cambiar la estructura ligeramente de una proteína para que la nueva funcione. Entonces, esto en el año 2000 se dijo, Genoma 2000, todo el aminoácido, todo el código genético se conoce. Nosotros ahora tenemos un mapeo del código genético de nosotros y de muchos animales. Pero al final nos entristecimos justamente cuando hablamos de proteinómica, porque no sabemos todavía cómo es que las proteínas consiguen todos los cambios conformacionales después que se sintetiza. O sea, prácticamente al final y al cabo volvemos como al inicio. Todavía falta mucho que gobernar en este campo abierto. Entonces acá tenemos, volviendo, las hojas plegadas que dan origen al zigzag y a la tipo de queratina, de vello, de pelo. En la lámina plegada, una queratina también, disposición antiparalela y función paralela, pocas veces abajo y otras veces para arriba. Entonces, siempre las dos tienen. Aquí vemos el colágeno, que es la hidroxiprolina, y gracias a eso es que establecen enlaces y se encuentra una asociación, que dependiendo del número de hebras, de la cantidad de fuerza, tenemos innumerables tipos de colágeno en el ojo, el colágeno en las articulaciones en el tobillo, colágeno al nivel de la dermis. Entonces, en varios sitios la estructura de colágeno tiene diferentes tipos de función. En la estructura secundaria hemos visto que los enlaces mayormente son hidrógeno y nitrógeno, hidrógeno y el grupo CO del grupo de los enlaces peptídicos. Entonces, en la estructura terciaria va a cambiar la conformación porque la molécula es una molécula globular que ya tiene otros tipos de interacciones que estabilizan la molécula. Entre estos enlaces que estabilizan, ya tenemos otros, aparte de los enlaces hidrógenos, como en la secundaria, hay enlaces electrostáticos, enlaces atracciones hidrofóbicas, puentes disulfuro y las fuerzas de Van der Waals entre los aminoácidos polares, entre los grupos OH, entre los grupos sulfidrilo, entre los grupos. Realmente esta conformación se caracteriza por el exterior, siempre presenta los grupos polares, y al interior los grupos hidrófobos. Ligeras exposición de grupos polares para hacer algunos enlaces y para hacer algún hoyo. Es característico de los huecos o llamados dominios. Entonces, esta es la forma globular
y generalmente la forma terciaria es oligómera o homo-oligómera, una sola hebra. No hay varias hebras como en la estructura cuaternaria, que es varios oligómeros. Entonces, también podemos establecer una conformación mixta entre estructuras terciarias alfa-L y ¿ya? Esto se presenta en algunas estructuras, bueno, con las pezuñas o en estructuras algunas, pero siempre al nivel de la piel. Entonces, tenemos acá la estructura terciaria, presente en algún tipo de colágeno, en la queratina, en la miosina, en la elastina de la piel, pero ya en forma mezclada, estructura globular y estructura de alfa hélice y estructura fibrosa. En la estructura cuaternaria ya más bien son de alto peso molecular y se juntan varios oligómeros. En la estructura terciaria puede ser dimérica, puede ser tetramérica, hexamérica, ya no podemos, pero de acuerdo, supongamos en el caso, la miosina dimérica se encuentra en el músculo, en cambio, la hemoglobina es tetramérica, 4 oligómeros que tienen 4 hoyos donde llega el grupo E para poder determinar la actividad con el oxígeno. Entonces, aquí tenemos la estructura, nuevamente haciendo una recopilación, estructura primaria, secundaria, en zigzag o en hélice, estructura terciaria, gobernado por algunas interacciones adicionales a las interacciones hidrógeno-oxígeno, asociaciones cuaternarias, que aquí sí hay enlaces a veces covalentes entre los segmentos que determinan una estabilidad. Es muy... las características siempre hay que diferenciarlas porque esta estructura es compleja. Aquí tenemos estructuras, generalmente son complejos, supongamos tenemos proteína portadora de ácidos grasos, proteínas de cadena que permiten que una vía se encuentre rápido todos sus intermediarios juntos, porque esta vía camina porque están sus diferentes enzimas están encadenadas. Mismo tenemos en algunos tipos de estructuras de enzimas reguladoras que se encuentran en la primera vía de la vía metabólica diversa que vamos a bioquímica, y estas enzimas reguladoras generalmente son estructuras cuaternarias. La ventaja es que una estructura terciaria vamos a ver que define una cinética simple, pero esta estructura cuaternaria nos va a definir una molécula sigmoide, y muy importante a nivel metabólico, porque estas proteínas cuaternarias, todos los oligómeros van a depender de la afinidad por algún metabolito, un sustrato, pero es muy importante que al constituirse como en varios oligómeros, la entrada de un sustrato que entre más rápidamente un segundo, el segundo facilita que entre un sustrato más rápidamente que el tercero. Cuando lleguemos encima vamos a ver la cooperatividad, no solamente en las enzimas, sino también en la hemoglobina, que vamos a ver la cooperatividad, hace que pequeñas cantidades de el estímulo que opera su acción encuentre el organismo y la curva se dispara. Y eso es importante porque permite regulaciones muy finas, esta estructura cuaternaria y regulatoria. Realmente estos complejos tienen, como vamos a ver acá, y después lo vamos a ver en otras enzimas, la hemoglobina puede tener controladores como el pH, la temperatura, el 2,3-bifosfoglicerato, para disparar su acción. Para disparar su acción, o sea, para poder un enlace facilita la entrada de otro y de otro. Es muy interesante la actividad que desempeñan estos complejos cuaternarios en las proteínas. Entonces acá tenemos que esto constituye las órdenes superiores y las estructuras terminan en un control o regulación a través de la estructura cuaternaria, que generalmente hay interacciones covalentes entre ellos. O sea, lo máximo es establecer un enlace covalente, que se logra en una estructura cuaternaria. Pero también la estructura cuaternaria tiene todos los demás enlaces de la estructura terciaria. Tiene enlaces proteína tiene de enlaces de Van der Waals,
dipolo-dipolo, entonces todos los enlaces los tiene. Aquí tenemos algunos factores que estabilizan, los enlaces disulfuro, los enlaces carbono-hidrógeno, oxígeno-nitrógeno, puentes, entonces generalmente siempre hay que ver de que siempre esas estructuras, todos los grupos, por la naturaleza es sabia, todos los grupos hidrofílicos están hacia afuera, como desempeñando más solubilidad, formando y todos los grupos hidrófobos están adentro. Realmente ese es el criterio. Entonces, vamos a ahora actuar la importancia que tienen algunas proteínas que sirven para el plegamiento y que también otra importancia del organismo es que hay algunas situaciones de patologías que puede alterar la conformación, ya no alterar la replicación ni la transcripción, sino la conformación. Y cuando hay ese estímulo que altera la conformación, entonces esas proteínas se pueden precipitar y aparecen como restos que pueden lesionar o aumentar la presión de estructuras aledañas y causar lesiones, muy típicas en el cerebro, con los famosos priones, que simplemente por una circunstancia, algún defecto de una proteína que es altamente soluble y se transporta, llega a nosotros y causa los mismos efectos que los efectos, en este caso, comúnmente le llaman las vacas locas. Entonces, hasta ahora, porque esa proteína es transportable, no es digerible, y llega a nuestro cerebro y permite que se manifieste la enfermedad, hasta ahora simplemente se sabe que si hay brotes de vacas y hay personas han pasado a los humanos, pero no se explica con mucha base científica el mecanismo de los famosos priones. Entonces acá tenemos proteínas auxiliares que ayudan al plegamiento y también que evitan que cuando nosotros estamos en choque térmico, tenemos alta fiebre, tenemos alguna lesión fuerte, entonces estas proteínas de choque térmico ayudan que no se desestabilicen, no pierdan su conformación rápidamente las proteínas, porque recordemos que si tenemos fiebre, que si tenemos estrés y que hay cambio de pH, hay cambio de osmolaridad en el organismo, necesariamente se van a liberar nuestros procesos inflamatorios y las proteínas van a decaer el tiempo de vida media de su utilidad. Entonces, para que ese tiempo de vida media no decaiga, es que tenemos estas famosas proteínas de choque térmico, que le llamamos las famosas chaperonas, proteínas disulfuro isomerasa o proteínas cis-trans isomerasa. Son las más comunes, posiblemente en la literatura, por lo menos hay unas 5 más, pero estas son las más comunes, y permiten pues que se controle la estabilidad de la proteína. Le confieren alguna estabilidad y le confieren muchas veces también lo que ellos dicen, el plegamiento para que sean transportadas. Estas proteínas en forma normal, nosotros de repente proteínas del citosol pasan a las mitocondrias porque son ayudadas por chaperonas de diferente nombre que reciben. Entonces acá tenemos las famosas chaperonas, en algunas facilitan el plegamiento, facilitan la estabilización, inclusive el traspaso a través de las membranas también. Entonces acá realmente la proteína normal, la proteína dañada, entonces una chaperona es una ayuda al sistema. Entonces acá hemos definido acá, en todo proceso patológico o alterado que tenga nuestro organismo, pues lo disminuye. Entonces podemos hacer que inhibe la apoptosis, disminuya una respuesta de sistémica, algunas anormales de proteínas que están nacientes, alguna media la degradación autofágica. Entonces las chaperonas son diferentes tipos de expresión, pero todo al final es asociado con la conservación de la proteína en forma nativa. La idea es de que eso es evitar, disminuir algunas otras funciones para tratar de mantener el polipéptido, la mayor concentración del polipéptido. Como habíamos visto los priones, que son alteraciones de la conformación de las proteínas. Lo mismo también sucede con cierta atrofia de
generación de algunas proteínas a nivel celular en el Alzheimer, y que constituyen pues, un cúmulo de algunos péptidos y que al final pues van lesionando la estabilidad de la nerviosa a nivel cerebral y en pérdida de la memoria, el famoso Alzheimer. Los famosos también de alteraciones informacionales por la síntesis de algunas péptidos que conforman el estado nativo, en este caso de la hemoglobina, a través de la anemia. Entonces, alteración también genética de alguno de las bandas de proteínas, de las alfa o beta, inducen alteraciones de las unidades polipéptidas de la hemoglobina. Entonces, esto también son patologías. Entonces, eso es respecto a la alteración o a los cambios conformacionales de una proteína. Prácticamente acá hay un poquito para poder estar aquí en priones y en de recambio de las proteínas. Nosotros generalmente tenemos un mecanismo de sacar la proteína vieja, que son los famosos trozados y ubiquitinado. Toda proteína que hay unas, y se ha dicho que son un tipo de chaperonas, en el caso de que la proteína ya no está que funciona y el organismo necesita renovarla por proteína nueva. Entonces, la ubiquitina, y viene una estructura de proteosoma especial y la degrada y la permite que se recambie. Entonces, todo este mecanismo es justamente la estabilización. Nos permite tener proteínas funcionantes, no proteínas dañadas, porque si no nos harían de una carga osmótica que no es compatible con la homeostasis del organismo. Entonces, aquí viene también ya de las proteínas, que ya hemos visto las características, cómo están al nivel tridimensional, porque es importante estudiar la proteinómica al nivel tridimensional y qué tanto tiene, guiada a través de dos moléculas simples, que se parecen en su función porque ambas transportan oxígeno, pero una está en el músculo y otra está en el plasma, en la sangre, a través del glóbulo rojo, ¿ya? Se estudian estas dos formas, pero la hemoglobina en realidad tiene una hemoglobina también en la evolución de Darwin. Darwin ha estudiado la hemoglobina de diversas especies, de los batracios, de las aves, y es muy bonito que algunos de ustedes que se pueda recrear con esa evolución de la hemoglobina, puesto que ahí va al nivel molecular, hoy se recrean hermosas reestructuraciones, porque como un ave que muy posiblemente a tanto de altura, tiene la capacidad de poder vivir con oxígeno y todavía hacer tremendos vuelos, cruzar continentes. Entonces, y todo más o menos por las variaciones que vamos a ver aquí ahorita, que sucede entre la hemoglobina y la miosina. Entonces, en esas estructuras se recrean mucho más formas de darle esa actividad a la molécula de hemoglobina, de que soporte grandes alturas y poder transportar oxígeno. Lo mismo a nivel acuático, con el fondo marino y animales que están respirando con oxígeno. Entonces, todo esto, eso es la proteinómica. Por eso es que les decía que la proteinómica nos abre un nuevo campo que verdaderamente el hombre dijo, conozco el genoma el año 2000 y todo el mundo saltaba que ya podíamos descubrir todo lo que pasa en las enfermedades. Cuando pues chocaron con las narices, porque verdaderamente la enfermedad al final tiene que estudiarse de proteína, función, regresar a los estados conformacionales y al segmento del ADN. Aquí tenemos las proteínas básicas, mioglobina y hemoglobina. La mioglobina, como vemos, es un dímero que tiene un hoyo, un hueco, ¿ya? Y que generalmente el oxígeno en el músculo almacena oxígeno. Entonces, generalmente tiene un plegamiento acondicionado para poder formar un hoyo, un hueco, y poder ajustarse al oxígeno. El oxígeno no solamente es el hueco simple, aquí estamos, el anillo de Lem, con sus anillos pirrólicos, su pirimidina,
Aquí vemos nosotros que en este plegamiento de segmentos de hélice es donde se articulan por algún enlace complexométrico con algunos enlaces que hacen que esta estabilidad. Y de acuerdo a este hoyo, de acuerdo a este segmento, la magnitud del enlace, es que va a coger cierta afinidad con el oxígeno a una presión menor. ¿Ya? Cuando la hemoglobina ya está saturada, más bien la hemoglobina está bien prendida con el oxígeno. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina libera este oxígeno solamente cuando el músculo no recibe nada de oxígeno, prácticamente en anaerobiosis. La primera reserva de oxígeno cuando tenemos un tipo de trauma en algún tejido es la reserva de la mioglobina. Es lo primero que se observa cuando uno beneficia o mata a un animal, porque su carne se ve roja. Y en el momento de aquí unas horas, generalmente 6, 7 horas, la carne se ve medio negra. Entonces, esa es una manera de decir, tenemos una carne fresca. Este organismo no lo han beneficiado más que hace unas horas nomás. Entonces, por eso es importante. Entonces, acá tenemos la estructura de una proteína, de la mioglobina, que aparece en forma de sucesión, como dice, de alfa hélices, beta hélices, y en esta proteína se recrea la conformación del hoyo y se recrea la estabilidad. La idea es que se comprenda que a través de este hoyo y a través de las interacciones de ciertos aminoácidos le da las propiedades las propiedades fisiológicas de esta proteína. Aquí vemos más, yéndonos más al nivel molecular, ya vemos acá que hay grupos de histidina, el grupo E, y hay enlaces que refuerzan, y hay un hoyo, siempre en las proteínas, este hoyo es el que va a depender del pH, de la anaerobiosis, de la proteína. Entonces, vemos que ya podemos decir de que estas proteínas se alteran con el pH, con la temperatura. Y entonces, este está, como hemos visto, en el tejido muscular, satisface la demanda de oxígeno en anaerobiosis y que almacena gran cantidad de oxígeno, como en toda la célula muscular. Entonces, es el principal pigmento de que la carne inicialmente esté bien rojita, color rojo, y después va perdiendo, como les había dicho, cuando se priva Aquí vemos una comparación ya en el punto de vista de fisiológico. ¿Cuál es la repercusión de la estructura de la mioglobina? Es un dipéptido y la hemoglobina. Es un péptido a nivel del músculo y ambas transportan oxígeno. Pero tenemos acá un punto de saturación, su P50. Entonces, vemos que la presión está bastante saturada la hemoglobina. No necesita. Sin embargo, la hemoglobina como que aquí vamos a la fisiopatología, la hemoglobina presenta una saturación de 50, más o menos entre 25 a 28 milímetros de presión. Quiere decir es en el transporte de oxígeno de intercambio a nivel de los capilares arteriovenosos, mientras que la hemoglobina no necesita nada, o sea, necesita un trauma fuerte para que libere, o en este caso, una maratón. El maratonista por eso es que hace hipertrofia de sus músculos, queriendo más hemoglobina, porque a una presión muy reducida de oxígeno, la hemoglobina le va a dar su oxígeno. Entonces dice que el maratonista, pese a tanto, no tiene tanto lactato como nosotros si corriéramos esa maratón, porque él acondiciona sus músculos a usar más hemoglobina. Sin embargo, la hemoglobina vemos que cuando pasa la hemoglobina por los capilares, se ocurre esta desaturación, más o menos en el lapso entre los 40 y 20 miligramos, se desatura más o menos a nuestra atmósfera es más o menos 97, 98%.
y al nivel la hemoglobina se desatura más o menos hasta el 50 o 40% de gramos natural, hay algo de oxígeno que regresa. El mioglobina que tiene de ceder oxígeno al músculo en anaerobiosis, y la hemoglobina... Doctora, se está escuchando entrecortado, disculpe. Ya, listo. Y la hemoglobina que tiene la capacidad, la hemoglobina que tiene la capacidad de desaturarse entre los 40 y 20 miligramos y que las diferencia. Y esta justamente se basa en que así como la hemoglobina tiene sus características, la hemoglobina también tiene sus huecos para poder transportar oxígeno. Normalmente nosotros de 13 a 18 decilitros de hemoglobina en el hombre y en la mujer de 12 a 16. Entonces, como hemos visto, la hemoglobina hidrogenada, la hemoglobina oxígeno y lleva como básica, devuelve la hemoglobina básica a hemoglobina hidrogenada, coge el CO2 y los transporta al pulmón. En esta línea se mueve la hemoglobina desde nuestros tejidos hasta los pulmones. Entonces tenemos que acá la producción de la hemoglobina ocurre en el proceso que ocurre a nivel de los pulmones, en el que se oxigena alrededor del 97 a 98% para transportarse hacia los tejidos. En los tejidos se satura la presión que hay en los tejidos. En los tejidos, en el pulmón, la presión alveolar más o menos de 60 a 65. En los tejidos, la presión en los tejidos baja, más o menos 40, 35 y 40. A esa presión, una satura, presión 60, 65, y al llegar a los tejidos se encuentra una presión tisular entre... Doctora, se está escuchando entrecortado y además ha retrocedido diapositivas. La saturación de la hemoglobina, ocurre por presiones, la presión que hay a nivel pulmonar y la presión que hay al nivel tisular. Esa diferencia de presiones hace que la hemoglobina sea, y la hemoglobina que viene saturada de 97%, en los tejidos se desatura hasta más o menos 35-40%. La proteína, y deja todo el oxígeno del 97 se reduce, y la capacidad de hemoglobina que no está saturada con oxígeno coge el CO2 y se transforma en hemoglobina ácida, y así está en un círculo. Cuando llega al pulmón, la hemoglobina ácida es la que lleva el CO2 al pulmón. En el pulmón se transforma en hemoglobina básica y así está regresando. ¿Ya? Entonces, transporta oxígeno, intercambia con CO2 y de esa manera, entre hemoglobina básica y hemoglobina ácida, ya hemos estudiado que es un buffer del organismo y que en ese sentido no juega un papel de estabilizar nuestro pH. La estructura de la hemoglobina, a diferencia de la miosina, que es un dipéptido, este es un tetrapéptido. Tiene 4 cadenas. Aquí vemos una moradita, una naranjada, una amarilla y una azulita. Y cada cadena tiene su anillo M. Este anillo del M con las porfirinas, y en el centro está con el hierro ferroso. Entonces, era como se une la hemoglobina. Generalmente, como habíamos dicho, la saturación de la hemoglobina para cualquier tipo de proteína que la transporta, la mioglobina, o en este caso la hemoglobina, se habla en el P50, que es la capacidad en ciertas condiciones de la que está saturada la hemoglobina con su 50% de la hemoglobina que transporta. Con esto tenemos que haber estudiada algunas características ya por proteinómica de diversos tipos de ISO. En este caso estudiamos la hemoglobina y la hemoglobina de la adulta por la P50.
mientras que la hemoglobina está saturada en la P, en nada concentración entre 40 y 50, como habían visto, 35, 40. El P50 de la hemoglobina fetal está con una presión más reducida, está entre 26 y 50, 26 y 20 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que el feto, sus tejidos están a una presión más reducida que la de nosotros. Y a esa presión la hemoglobina fetal tiene más afinidad del oxígeno. Por eso es que los niños le quitan el oxígeno a la madre. La madre le puede estar faltando oxígeno, la madre puede estar anémica, pero el feto está feliz adentro de la madre, justamente por las propiedades de la proteinómica, porque tiene un cambio conformacional que ya no es la hemoglobina normal del adulto, se le denomina hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal tiene una capacidad de poder jalar el oxígeno hacia ella y poder llevarlo a sus tejidos y poder desaturar los tejidos de manera conveniente. La hemoglobina fetal nomás dura mientras está el feto dentro apenas sale, ya no le sirve. Cuando la hemoglobina pasa, inmediatamente tiene que renovar, inmediatamente hay una desrepresión de la hemoglobina fetal, inmediatamente en los 2-3 meses ya tiene que comenzar a elaborar la proteína del adulto porque la hemoglobina fetal no le sirve. Por eso es que algunos niños pueden sufrir anemias en esta etapa de adaptación. Entonces, lo que habíamos dicho del ciclo de la hemoglobina, que se basa en su capacidad de hemoglobina básica, hemoglobina ácida, para poder ir desde los pulmones hasta los tejidos, en donde se genera a través del oxígeno, se genera el CO2 y es exhalado el CO2 por la misma hemoglobina. Hay una parte importante que vemos también parte del estudio que este modelo se ha tomado la hemoglobina, se ha tomado la hemoglobina, la mioglobina, pero no solamente, pues hay una serie de moléculas, pero aquí tenemos una característica especial de la hemoglobina, que es el 2,3-bifosfoglicerato, que es un sustrato que se en el eritrocito a través del ciclo de la glicólisis, el ciclo de Ender-Holt, Meyer, en el cual el 2,3-bifosfoglicerato, hay estímulos que van a hacerlo subir, que sintetiza. ¿Cuál es ese estímulo? Es estar a la altura. Cuando estamos en la altura, a una presión reducida, hay menos oxígeno. Entonces entramos en un ambiente, el medio ambiente para nosotros. Nuestra hemoglobina, en vez de saturarse el 97 o 80%, se desatura el 95, 94%. Entonces, esa desaturación implica que la hemoglobina va a llevar menos oxígeno al nivel de los tejidos, porque está saturada, entonces, cuando hay esta pérdida de oxígeno, lo capta y sintetiza este 2,3-bifosfoglicerato. La importancia de este glicerato es que se mete en la hemoglobina, tenemos la hemoglobina, y crea un hoyo entre algunos de sus aminoácidos, lisina, histidina. Entonces el 2,3-bifosfoglicerato le da una pequeña giro de cambio informacional a la hemoglobina. Y ese giro, por esa sustancia que sintetizamos en las primeras horas, que es efectivo, los mecanismos. En las primeras horas le da una estructura que hace que cuando la hemoglobina pase por nuestros tejidos, se desature menos. Si normalmente la hemoglobina se desaturaba desde 97, cuando sintetizamos este 2,3-bifosfoglicerato, cuando va a pasar por los tejidos, se va a desaturar 25, 20. Entonces, un 20% más de oxígeno que la hemoglobina va a ceder. Y la hemoglobina está cediendo por esta proteína, el 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, llega a otros modelos más profundos, como dice, en el estado tenso y estado relajado de la hemoglobina. ¿Ya? Aquí está en una forma esquemática, acá está la hemoglobina que está transportando en condiciones normales, una P más o menos a nivel de, como les había dicho, entre 45 y 35. Sin embargo, cuando tiene difosfoglicerato, prácticamente la desaturación baja de la hemoglobina.
Ya no se desatura solamente el 40, 45, 35%, sino con el 2,3-bifosfoglicerato la saturación llega a un 25, 30%. Entonces hay un nexo de desaturación que da el difosfoglicerato para que la hemoglobina, al salir con menos oxígeno, pues dé más oxígeno a los tejidos. Entonces aquí está. ¿Cuál es el estímulo fundamental? Acá tenemos la hipoxia. La acidosis genera elevación del 2,3. Esto hace que el 2,3 se da más oxígeno en los tejidos y se genere más o menos un delta de 10, 15 y hasta 20 en una literatura. Acá he encontrado con un 10 miligramos, pero las literaturas varían el porcentaje. Entonces, esto constituye uno de los cambios fisiológicos que acompañan a la altitud elevada. Entonces, aquí generalmente en los personas de la sierra, esto casi ya no se da, ya no sintetizan a pesar que están ahí en la altura. ¿Por qué? Porque ellos tienden a sintetizar más hemoglobina. Por eso es que las personas de la sierra son más chaposos. Aquí vemos a esta niña bien chaposa, porque nosotros tenemos, las mujeres, un 13, 14, ustedes tienen un 15, 16, pero ustedes tienen 17 y 18 de hemoglobina. Entonces, esta mayor cantidad hace que la desaturación en condiciones alcance el oxígeno y no haya este estímulo para que ellos liberen el 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, esa es una, por eso la proteinómica es compleja. ¿Y para qué es importante entender este estado de alteración? Porque constituyen patologías la proteinómica. Pueden corresponder a hemoglobinopatías, en el cual pueden ser al nivel de un solo monomoleculares, de alteración de un solo aminoácido o de cadenas peptídicas, de segmentos de proteínas, pero al final el resultado es que la conformación tridimensional cambia y nacen las hemoglobinas inestables, las hemoglobinas S, las hemoglobinas M, o en su defecto, algunas cadenas, segmentos, las alfa, los beta, dando origen a las talasemias, las alfa talasemias, las beta talasemias, y el problema siempre al final es el mismo, es el tiempo de recambio del eritrocito, obstrucción en los vasos y problemas frecuentes de hemólisis que pueden llevar al individuo en un estrés hacia la muerte rápida. Entonces, acá tenemos los síndromes de algunas, por ilustrar algunos cambios, aquí en monomolecular, el ácido glutámico es reemplazado por la valina y da origen a una alteración o una hemoglobinopatía que está representada por la hemoglobina S, en el cual, pues, o le dicen hemoglobina en forma de hoz, en el cual, pues, al pasar por los vasos capilares pequeñitos, pues, van a causar aglutinaciones y van a causar problemas musculares. Acá también vemos las talasemias, es la descremento de proteínas de las alfa talasemias, las beta, en las cadenas de las proteínas que están alteradas. Entonces también esto da alteración en los estados de conformación del hematídeo, que lo hace más susceptible también a hemólisis y a obstrucciones vasculares. Entonces, las más comunes son la alfa talasemia y la beta talasemia, ¿ya? Que mayormente, pues, estas cadenas, algunas inclusive tienen sin función, no pueden transportar oxígeno. Entonces, alteran tanto la conformación, entonces el glóbulo rojo tiene muy poca cantidad de oxígeno que pueda función y se hemoliza fácilmente. Entonces, esto da origen a la anemia, a la cardiolisis, recambio eritropoyesis ineficaz, y al final llevamos a la anemia por depresión de una serie de aspectos. También uno de los de la proteinómica, que también permite un estudio de los cambios conformacionales y de las de nuestras moléculas, algunas otras moléculas. Ha llamado la atención bastante y es bastante, y se une las famosas hemoglobinas glicosiladas, que no solamente la glucosa puede glicosilar a la albúmina, también puede glicosilar a la hemoglobina, puede glicosilar a los grupos aminos del nivel renal, del nivel nervioso, del nivel ocular. Entonces, pues, al tirarle una proteína con una glucosa glicosilada, ya no es reversible este cambio.
y las células pierden su actividad. Entonces, esta glicosilada se recambia junto con el recambio, en este caso, del glóbulo rojo de la hematina, que es más o menos 120 días. Por eso se estudia también como de una información valiosa para el tratamiento de la diabetes mellitus. El estado que las proteínas al interior de nosotros, en ciertos estados, la glucosa puede reaccionar a nuestras proteínas. Pero, ¿cuál es el significado? Que la glucosa está sobre 400. ¿Ya? Entonces, el diabético debe estar verdaderamente descompensado para que ocurran estos cambios irreversibles. En los nervios, como sabemos que las células nerviosas no se cambian nunca, nacen con uno y mueren con uno, solamente crecen y se diferencian en los primeros 2 años y se terminan de conformar, ¿ya? Pero imagínense que la proteína glicosilada de los nervios ya fatal para el individuo, pierde sensibilidad. ¿Ya? Y este es uno de los problemas justamente del estudio de las proteínas. Por eso, como les digo, la proteinómica, con esto hemos finalizado la presentación con una ilustración, pues como ustedes ven, diversa sobre funciones. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre la clase de proteínas? Entonces, con esto hemos terminado la clase. Si no hay alguna pregunta, ahí sus compañeras en la época de asesoría han corregido muy bien algunas observaciones. No se puede, a ver, de repente alguien ha buscado, alguno que nos puede recrear con algo, a ver, como unas 2 personas. Doctora, ¿Sí? yo puedo presentar un aporte. He buscado un video para profundizar un poco más la proteómica y la genómica, no sé si me permite. Es un video corto de 3 minutos. Ya, exacto. Yo digo, siempre que sea corto, máximo 5 minutos, no hay problema, hasta 10 minutos. A ver, vamos, pues voy ya dejamos. Cuando Watson y Crick descubrieron la doble hélice del ADN en 1953, toda la ciencia estaba eufórica. Se creía que aquella era la clave para desentrañar el misterio de la vida. 40 años después, en 1995, se produjo otro gran avance. La secuenciación del primer genoma completo, el de la bacteria que provoca meningitis. Se pensó que a partir de entonces, el genoma los grandes problemas de la medicina y la biología humana, pero no fue así. Ahora los biólogos se han dado cuenta de que la secuencia del genoma por sí sola no puede explicar la gran complejidad de un organismo vivo. Por eso comienzan a cambiar el punto de vista de su investigación y a centrarse en la relación entre las proteínas. Claro, genómica y Eso es la proteómica. Y es a lo que se dedica Luis Serrano. Para intentar entender la diferencia entre una y otra, entre la genómica y la proteómica, en redes se nos ha ocurrido hacer una metáfora. Imaginemos que la célula es una gran empresa. Qué cansancio. Espero que esta semana no se lance el proyecto. Y como toda empresa, la nuestra también tiene un edificio, con su estructura, sus salas, sus pasillos, sus espacios. Tiene directores que se encargan de dirigir la célula y de tomar decisiones, y que saben, por supuesto, en todo momento qué hay que hacer. El director de esta célula contiene toda la información genética que regula el funcionamiento de la empresa o de un ser vivo, y da órdenes a los trabajadores. En la célula sintetiza proteínas y dirige sus funciones. ¿A qué se dedica la empresa, en este caso una extraña agencia de publicidad? ¿Cuáles son sus objetivos generales? Eso nos lo explica la genómica. Sin embargo, la genómica no tiene ni idea de qué hace cada trabajador, ni de la información que intercambian, ni de los líos que hay entre ellos. Es decir, no puede explicar cómo funciona globalmente el organismo. Por ejemplo, esta es Marta, directora de cuentas. Estoy hasta el gorro. Está liada con Pablo, el diseñador, que trabaja junto a Luis. Por otra parte tenemos a la secretaria de 32, siendo en la empresa hace 5. Está muy bien, Laura. Ana, Marta, Luis, Pablo, Laura, todos interaccionan entre sí y con su trabajo, energía y personalidad generan el mecanismo de la vida.
La proteómica trata de entender estas relaciones, cómo interaccionan entre sí todas las proteínas de una célula y cómo llevan a cabo sus funciones. El siguiente paso será simular todo eso por ordenador. Poder modificar los estatutos de la empresa y quizás al director para poder más adelante crear vida sintética. Pero eso ya es otra historia. Bueno, es prácticamente el videito nos hace filosofar un poco, que contentos los investigadores con conocer el Genoma 2000, pero al final se dieron cuenta que estaban al inicio, como dice, de comprender todas las regulaciones internas hasta que no comprendamos eficientemente cómo es que una molécula puede llegar a sintetizarse, cuándo se deja de sintetizar, cuáles son los estímulos, cómo se regula. Las condiciones estrechas biológicas de temperatura, pH, nos hace hacer unos sistemas de estudio muy sensibles y muy poco comprendidos por la magnitud de las diferencias de factores termodinámicos en que nos desenvolvemos. Entonces, eso hace un poco complejo todavía. Entonces, por eso es que les mostraba de la hemoglobina, les mostraba de la miosina, les mostraba la temperatura, el pH y por último algunos aspectos que han dado la evolución, el 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, acá también el comportamiento directo de las sustancias, pues, de cada una de las moléculas, como bien lo dice, de cada una de las personas, cómo interactúan, por qué la hemoglobina baja o sube, si hay otro factor, si hay el fierro, si hay la vitamina B12, si hay el crecimiento, si hay la vejez. Entonces, tenemos muchos factores y que esto vuelve complejo. Por eso la ciencia médica es una ciencia muy compleja y que trabaja con organismos al cual tenemos que cuidar. ¿Alguien más tiene alguna más interesante motivo de reflexión? Si alguien más tiene, para después ya parar. Doctora. A ver, por favor, el nombre del estudiante que hace momentos ha intervenido, ¿cómo se llama? Guamán La Torre. Guamán La Torre, ya. A ver, ¿algún Sí. otro estudiante? Doctora, yo, Sandoval Crevalú, Laura. Ya. A ver, ¿qué nos va a ilustrar, señorita Sandoval? Doctora, quiero presentar sobre la proteómica. Les ha entusiasmado la proteonómica, ¿ves? Ya, A ver, entonces, vamos a ver. ya, voy a compartir pantalla. Ya. Ya. Vamos a estudiar, no, vamos a ver el sistema ubiquitina-proteasoma. Es un nombre un poco complejo, pero es muy interesante, ¿no? Saber qué es. Justamente, disculpe, señorita, al grupo que has puesto le di la indicación que agregara ese tema y yo le he dicho verbalmente. Pero yo soy del grupo, doctor. Del grupo. Ya, entonces lo sacó para poder ilustrarnos un poco más. Pues a buena hora que lo ha hecho y no se han olvidado. Entonces sigan con el ubiquitina y proteasoma. Este sistema es un gran complejo de proteínas, cuya función es identificar selectivamente y degradar proteínas que sean ya innecesarias, dañadas, incorrectas, malogradas, no reparadas. Vamos a ir definiendo primero términos para entender un poco mejor. La ubiquitina, ¿qué es la ubiquitina? O sea, simplemente es una proteína. Es específicamente un polipéptido compuesto por 76 aminoácidos y está presente en todas las células del cuerpo. Pero, ¿cuál es su función? No, su función es unir, ¿no? Como lo estamos viendo acá, unirse o enlazarse a otras proteínas para marcarlas y luego ser degradadas o destruidas en el proteasoma. O sea, ¿cómo no entiendo? O sea, mira, es sencillo. La ubiquitina es como si fuera una etiqueta que dice no sirve, no vale. Y entonces se pega la proteína y después esta va a ser eliminado al tacho de la basura, digámoslo así, por el gran proteasoma que vamos a ver después.
Ya, entonces, para que la proteína se una a la ubiquitina, es necesario o va a pasar por todo este proceso que está acá. Entonces, para eso necesita 3 enzimas. La primera es la E1. La enzima E1 es la encargada de activar a la molécula ubiquitina, o sea, le dice despiértate. Entonces, se unen las dos y aquí estamos viendo. Entonces, la enzima E2, que está por ahí, digamos, vagando, al encontrar este complejo, ¿no?, de E1 y ubiquitina, es capaz de quitarle, de extraerle la ubiquitina, y ya pues la enzima 2 se une a la ubiquitina para que la enzima E2 se una a la E3. En sí, la enzima E3 es la responsable de unir la ubiquitina con la proteína diana, con la proteína dañada, pues. Entonces, la enzima E2 le da la ubiquitina y ya pues se une, la ubiquitina se une a la proteína. Entonces, este proceso se repite hasta que la proteína adquiere una cadena de 4 ubiquitinas. Pero tú te preguntarás, ¿por qué es necesario que esta proteína adquiera 4 ubiquitinas? ¿No basta con una? No, porque el tacho de basura, ese proteasoma, cuando tiene una ubiquitina, la señal de degradación es muy débil, entonces no la va a absorber, no la va a coger. Es por eso que se necesita 4 ubiquitinas, o sea, una etiqueta bien grande que diga no vale. Así es como funciona. Entonces, tú te preguntarás, ¿y la proteasoma en qué consiste? Consiste en todo lo que estoy mostrando acá, pero para verlo mejor, he traído este es el proteasoma. ¿Me dicen si se ve? ¿Sí? Sí, sí se está viendo, señorita. Ya. Entonces, todo esto es el proteasoma, ¿no? Entonces, le voy a dar vuelta. Es todo eso. Que está constituido por 3 partes. Lo amarillo con anaranjado y lo violeta con azul. Entonces, vamos viendo. Esta parte es la partícula central, 20S. Es el núcleo del proteasoma eucariótico y está formada por 2 anillos exteriores. Son los de color violeta, 2 anillos exteriores. Estos anillos están formados por 7 subunidades alfa. Y también presenta 2 anillos interiores, formados por 7 subunidades beta. Entonces, ahí lo estamos viendo mejor. Y entonces en el centro, aquí ocurre la degradación de proteínas. Ahí se encuentran 6 centros activos con actividad proteasa. Entonces, ahí. Y aquí, pues, aquí se está viendo el anillo con las 7 subunidades alfa. Y ahí estamos, pues, podemos observar, ¿no?, cómo se abre y cómo se cierra. Y viéndolo de una vista panorámica, ¿no? Ahora, este que está aquí, ya aquí podemos observar, esta es la segunda parte, lo amarillo con anaranjado, esa es la partícula reguladora 19S, que está compuesta por básicamente 2 partes, ¿no? Una capa y una base. La base está formada por 6 moléculas de ATPasa que forman un anillo. En sí, ¿cuál es la función? Me voy a dejar ya. ¿Cuál es la función? Es impedir el acceso de otras proteínas que no contengan ubiquitina, ¿no? Ahora, quiero que vean para que puedan entender mejor. Ya, aquí ya está toda todo el complejo, ¿no? Entonces, aquí, mira, podemos observar la proteína con las 4 ubiquitinas que se está acercando a todo esto que había dicho, lo había comparado con un tacho de basura, que entonces se acerca la primera parte, detecta a esta proteína dañada, malograda por la etiqueta, entonces la trata de absorber, ¿no? La identifica. Y comienza a desplegarse y en el canal central del proteasoma, ¿no? Es cortada por los centros activos, ¿no? Como
lo había mencionado, no generando péptidos pequeños, ¿no? De entre 3 a 15 residuos de aminoácidos. Como había dicho la doctora, o sea, las proteínas las trata de absorber, ¿no? Para que sean proteínas funcionantes, ¿no? Proteínas no dañadas. Y eso es básicamente todo. Muy bien, ¿ve? La señorita acá, la señorita Sandoval, su compañera, ha ampliado un poquito el modelo del proteosoma, que es nuevo, no tiene muchos años de haber sido descubierto, porque antes se consideraba que el segundo estómago de la célula eran los lisosomas, y nuestro estómago, pues el tubo digestivo era el primer estómago, pero no es así, pues. Ahora aparece como un estómago altamente especializado y es una proteína que está en nuestro plasma, simplemente sigilosamente vigilando la termodinámica de cada una de las proteínas. Pierden electrostática, las ubiquitina, elastrosa y dicen, no, quiero proteínas totalmente activas, como dijo su compañera. Entender la parte de filosofía de nuestro organismo en esta regulación a veces invita pues a filosofar, porque pero los mecanismos apuntan y hay pruebas que demuestran que existe esta molécula, que existe la alteración con ciertas proteínas que se ubiquitinan, que las destroza y que las vuelve, y que la teoría más aceptada es que las proteínas están cansadas de trabajar y se están desplegando, ya desnaturalizando, y que ya no le convienen al organismo pues mantenerlas. Entonces, creo que con esto ya finalizamos la hora de clase para que puedan estar en la hora de las 3 de la tarde y puedan ir a almorzar tranquilo, ¿ya? Entonces, con todos... Doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿sí? Soy de la clase 8, quería que nos programe la asesoría correspondiente. Ya, en clase no, pero ahorita me da una llamada el delegado para poder coordinar eso, ¿ya? Pero ahorita en clase no, porque sus compañeros también tienen que irse a almorzar. Con nosotros nos acompaña el doctor Rueda, veo. El doctor Rueda, no sé si quiera tomar la palabra, que dice que ha hecho algunos videitos sobre también proteonomas. Doctor Rueda, no sé si ya... El doctor Rueda no quiere tomar la palabra porque acá ha puesto de que ha publicado, dice, 4 videos en su grupo para ver alteraciones a nivel proteico como causa de enfermedad. Una de ellas que se han tratado acá es por priones y enfermedad de Alzheimer, así que ustedes ya tienen otros, pero lo que no me especifica es cómo los ha publicado para poder, ya le he dicho al doctor Rueda, junto con los doctores que nos van a acompañar los jueves, para poder entendernos en un común denominador, dónde se tienen que publicar en el Classroom, para que no estén mandando así a cada uno o a su grupito, como dijo el doctor Rueda, 5 alumnos de su grupo, pero el fortalecimiento de cada uno de nosotros como profesores es a todo el grupo. Entonces vamos a coordinar con el doctor Rueda para que en tal caso los alumnos que han recibido este material del doctor Rueda lo manden a mi persona para poder publicarlo en el portal y sea extensivo a todo aquel que quiera recrearse un poco más con estas técnicas del proteonoma y, como dijo acá el doctor Rueda, sobre los priones. Entonces, si no hay alguna, después se coordinará con el doctor Rueda posiblemente, o el doctor Raúl de la Cruz, van a tomar la clase un día que otro de los días jueves, vamos a ver de acuerdo a sus horarios, pero las asesorías, hasta que ellos me den un horario tentativo, siguen de la manera como las hemos tomado. Entonces, con esto, el doctor Valera también nos está acompañando. Despedimos a los alumnos y los